Hola a todos, empieza el año y una nueva temporada con el primer grupo de series y estoy probando un nuevo formato en el cual resaltaré qué series continuaré viendo y cuáles no, para luego actualizar el estado de las que clasificaron casi al final de la temporada. Ahora sí, empecemos con las primeras impresiones, ronda de clasificación 1. Expectativa por debajo del promedio, Ameku Takao no Suiri Karte o Detective Karte de Ameku Takao. Empecemos con una serie médica inspirada vagamente en Sherlock, Doctor House. 症状が多彩ですよね。膠原病でしょうか。SLE とか？ No, nunca es lupus. Mezclada con una serie de misterio vagamente parecida a Detective Conan sobre una directora del departamento de patología investigativa llamada Ameku, quien es un genio muy directo y algo excéntrico, aparentemente aburrida de lo convencional y siempre en búsqueda de casos extraños y aparentemente irresolubles que al principio aparentan ser más fantásticos y simplemente imposibles para la realidad, cuyos resultados son fantásticas exageraciones de condiciones médicas reales que también terminan siendo mayormente casos criminales. Ahora el elenco fuera de Ameku, que tiene una presencia como la de Haruhiya que se ilumina solo ante esos misterios extraños, es completamente aburrido y genérico. Tenemos a su desganado asistente guardaespaldas, cuya personalidad empieza y termina mayormente en cuidar a Ameku y suspirar de su excentricidad que salva vidas, la jefa del departamento de psicología, quien resiente a Ameku debido a una disputa pasada y estúpidamente trae ese rencor en momentos inoportunos, cuando primero debería preocuparse en los pacientes, y sabe muy bien que es altamente probable que Ameku tenga razón en sus diagnósticos, aunque siempre es un placer escuchar a la actriz vocal Miyuku Sawashiro. 非常識ね、あんた当たり前でしょ。指導医に無断で治療変えるなんてありえないわよ。あなたほうれん草って知らないわけ？ Y por último, un par de detectives policiales que tampoco sobresalen en ningún aspecto. Y tengo que decirlo, y perdonen mi lenguaje, la serie te deja las bolas azules. Comienza con una premisa interesante y fantasiosa para cada caso, que termina con una conclusión muy absurda y totalmente decepcionante, o simplemente aburrida. Con dichos casos que carecen en hacernos sentir vínculos emocionales por las personas involucradas, que hace que los casos en Detective Conan se sientan muy cercanos a la realidad a comparación. Ahora, algunos ejemplos de los casos en Ameku. Una víctima con literal sangre azul a quien un tiranosaurio le mordió la pierna. Un video maldito que causa que sus víctimas se suiciden. Una momia de un personaje histórico que maldice a la gente. Y pronto veremos combustión espontánea humana. Y cuando Ameku descubre algo con todas las pistas, que a veces solo significa una conversación ligera, entra a su palacio mental y ¡eureka! La solución. Cada episodio es realmente un tobogán que te desciende hacia una autorreflexión sobre tu tiempo perdido. Por lo menos en adaptaciones de novelas ligeras, eso es algo que esperas. Realmente es una serie muy tonta y directa con su formato del misterio semanal, y probablemente veré un par de episodios más para alimentar esta inútil curiosidad, para luego, casi seguro, abandonar la serie. Y para que logre mejorar es necesario que traiga un cambio del lado de los personajes, dado que los dichos casos exagerados hasta ahora no me dan ninguna esperanza. De verdad siento que Detective Conan me ha arruinado para el género de misterio en anime. Y por último... Y por último, el opening es cantado por mi querida Aimer, aunque lamentablemente no es su mejor canción. Expectativa por debajo del promedio. S-Rank Monster no Behemoth Dakedo Neko to Machigawarate Erufu Musume no Petto Toshite Kurashitemasu. Oh, soy un Behemoth, un monstruo de rango S, pero al confundirme con un gato, vivo como la mascota de una chica elfa. Como siempre tenemos un montón de isekai, fantasía y reencarnación en esta temporada, y tiene un poco de todo, mayormente mirando hacia abajo.
Esta vez tenemos una serie de fantasías sobre un caballero que fue asesinado por demonios, renaciendo en su mismo mundo como un monstruo, un Behemoth bebé que aparenta ser un gato regular. Este superpoderoso felino mágico tiene la capacidad de obtener habilidades enemigas al comerlos y también es capaz de evolucionar. Y ahora, pausa, hemos visto este comienzo antes. Un par de ejemplos son Kumodesuga, Nanika y Tensura, donde siempre existe un enfoque principal para el protagonista, ya sea crear una nación amistosa de monstruos o, cómicamente, sobrevivir una situación dura e injusta. Y en Behemoth, bueno, es más una serie de fantasía ecchi y de aventura ligera, con escenas de acción isekai modernas mediocres y una trama también mediocre. Ahora, Tama es herido por un dragón y conoce a una elfa llamada Aria que piensa que es un gato normal y lo cuida hasta que se recupera, por lo que Tama jura protegerla de por vida. Supongo que ese es su propósito principal para la serie y también el ecchi. Ella tiene un par de enormes colinas. El lado ecchi está muy centrado en montañas y también el objetivo final de la serie que todo degenerado esperará si se encuentran leyendo el material de origen es uno que la serie menciona cada vez que puede, y eso es básicamente como el harem del gato bebé quiere aparearse con el bestialidad. Miren, Tama incluso obtiene la habilidad cruce de especies. También tenemos a chica gatita herrera bronceada y musculosa en modo mandil desnudo. Cada episodio aparentemente tiene una escena de ellos bañándose donde lo muestran todo. Heruku, te necesito otra vez. Y fuera de su lado ecchi, la caracterización de Aria es algo común en este mundo de novelas ligeras. Porque no soy más fuerte, porque todos siguen salvándome. Oh, la humanidad. Ahora también quiero follar gatos desde que uno me salvó cuando era niña. Con la acción, el drama, el suspenso, incluso los personajes secundarios siendo promedio en el mejor de los casos, algo que lamentablemente fue muy esperado y probablemente no veré más de esta serie, creo. No, pero definitivamente no es la peor en esta línea de lamentables programas de fantasía en la temporada. Oh Dios, ayuda. Expectativa muy baja. Hasura Skill, Kinomi Master, Skill no Mi, Tabetaru Shinu, wo Mugen ni Taberareru yo ni, Nata Ken ni Tsuite. O habilidad fallida, maestro de las frutas. Sobre esa vez que pude comer un número ilimitado de frutas de habilidad que te matan. Es hora de acelerar esto y no porque quiero un video más corto. Es que, miren, soy yo solamente o las series de novelas ligeras de fantasía e isekai que sirven como escapismo y son normalmente malas, de alguna manera logran su propósito mucho mejor cuando se leen en lugar de ser vistas en animación. Y aquí tenemos una serie sobre un mundo donde obtienes una habilidad después de comer una fruta de habilidad. Solo puedes consumir una, ya que comer una segunda por su veneno te mataría. Nuestro protagonista tiene un sueño, el de convertirse en un famoso aventurero junto con su amiga de la niñez. El día de la ceremonia frutal, ella obtiene la rara habilidad Espada Santa, mientras que él adquiere la habilidad Maestro de Frutas. Ella es llevada por la sospechosa Santa para convertirse en una aventurera, mientras que él resignado se convierte en agricultor de frutas, junto con la adorable huérfana amante de la pizza llamada Ayla, quien el jefe de la aldea le deja sin razón alguna. Pero una noche Ayla-chan prepara un estofado con frutas de habilidad mezcladas dentro, frutas que pudo cultivar de alguna manera, pero en lugar de matarlo logra obtener una segunda habilidad, mientras que la kawaii Ayla-chan recibe una fuerte habilidad de evaluación y le dice que su habilidad de maestro de las frutas le da inmunidad al veneno de las frutas de habilidad. Ok, entonces puede obtener habilidades infinitas, come más, tonto, y con su nueva habilidad finalmente, junto con la Cho kawaii, Ayla-chan se convertirá en el mejor aventurero de todos los tiempos, y a partir de aquí es tu típico bostezo de novela ligera con eventos genéricos siguiendo las mismas notas
aburridas que hemos visto muchas veces antes, con un elenco poco interesante que sin pensamiento propio sigue una línea de misiones y con un sistema de poder que no es lógico sino conveniente para el momento. Mira, el grupo de héroes caricaturescos, tontos y fastidiosos. Mira, una organización malvada y ambigua que trabaja por las sombras. Mira, un protagonista con una tenue personalidad. ¿Quién hubiera sido mucho más interesante vendiendo frutas junto con Cho Kawaii, Ayla-chan, Sama? Y el tercer episodio no solo fue malo en cuanto a su animación, sino también en cuanto a su ritmo narrativo. Ajá. Ahora no haré nada hasta que él llegue a mí. Bueno, al menos tenemos a su Goku, Cho Kawaii, Ayla-chan, Sama y, más importante, su inmerecido y extremadamente pegajoso y alegre opening, que incluso se ve decente, cantado por dos VTubers japonesas, Aglio, Olio y Peperoncino, y Lami Yukihana. Y mientras escribo esto, estoy repitiendo esta canción sin parar. Por favor, no me juzguen. Pero sí, definitivamente no seguiré viendo esto. Y ahora escuchen, de alguna manera, este no es el peor de todos. Hay peores. ¿Por qué no vemos una ahora antes de algo bueno? Expectativa no existente. Isure Saikyo no Renkinjutsushi, o posiblemente el alquimista más grande de todos los tiempos. Oh, Dios mío, en realidad esperaba con algo de ansias ver esta adaptación de este manga de recuentos de la vida y producción de objetos. Uno que disfruto casualmente y ligeramente, y mataron esa pequeña emoción al apresurar la adaptación y succionar su esencia por completo, convirtiéndola en una de las peores series de la temporada hasta ahora. Recuerdos de The New Gate. Y seré breve porque simplemente no vale la pena. El protagonista accidentalmente es enviado a otro mundo con un ilimitado potencial de crecimiento. Él se enfoca en la alquimia y la herrería, pero fácilmente puede ser lo que él desee, y el corazón de la serie debería estar en su ritmo lento, como uno de recuentos de la vida, donde interactúa con personas creando conexiones encantadoras, creciendo y aprendiendo sobre sus nuevos poderes, y en el camino haciendo crecer a su familia, algo que se consigue en el manga a un ritmo más realista, y digo realista de manera muy ligera. En general, esto es más comida chatarra de novela ligera, y esta adaptación destruye ese agradable ritmo y por lo tanto también le niega al protagonista la posibilidad de tener algún tipo de personalidad propia, todo gracias a que cortaron las mejores escenas que lo hacen humano y rápidamente pasan de un conjunto genérico de eventos al siguiente sin su desarrollo apropiado, matando por completo ese cálido sentimiento que te da el manga. Por ejemplo, en el manga, la escena de despedida de su primer pueblo es en realidad algo emotiva. A comparación, en la adaptación no sientes nada. Fue una despedida sin alma, para que luego se apresuren a las escenas de compra de esclavas, que nuevamente fueron cortadas en pedazos, haciendo que las preocupaciones del protagonista se vean superficiales y sean pasadas por alto lo más rápido posible. No es una adaptación barata, pero sí muy despreocupada, que podría haber sido algo promedio, pero a la vez entretenido, que terminó siendo la peor serie hasta ahora. Bueno, apenas estamos empezando y 100% esto está fuera de mi lista de series que continuaré. Expectativa alta. Nito kunoichi to naseka dosei hajimemashita. O estoy viviendo con una kunoichi nit otaku. No sé qué es, pero esta tonta comedia romántica de ninjas me hace sentir 20 años más joven. Su vibra, su diseño artístico... ¿Majoromatic? La canción en su opening, la sensación exagerada pero sutil en los tropos de los personajes, aunque extrañamente no sea una serie harem, lo cual juega a su favor. En esta serie sobre un solitario asalariado llamado Tsukasa, quien es rescatado por una kunoichi llamada Shizuru después de ser atacado por un Yoma, monstruos que han empezado a cazar a Tsukasa debido a su linaje. Shizuru luego le promete mantenerlo a salvo como su guardaespaldas, pero
exige algo a cambio, y ese algo, claro, es proveerle para que viva una vida como NEET de ahora en adelante, y el contrato es establecido. Ahora, en esta comedia romántica, su lado romántico es ver al solitario Tsukasa disfrutar teniendo ahora compañía, sin preocuparse ni importarle de sus tendencias. NEET es solo una simple luz en su monótona vida, mientras que Chizuru, que no tiene experiencia romántica, no para de sentirse nerviosa por la amabilidad de Tsukasa. Se está enamorando, un sentimiento que poco a poco está arruinando su estilo de vida NEET, algo que inevitablemente sucederá con el tiempo, ya que con esa proximidad entre ambos, algo se encuentra floreciendo, al final haciendo que Chizuru quiera dar más de ella hacia esa nueva vida. Contrariamente de sus creencias, NEET, este lado tiene mucho potencial y ahora lado cómico, y ese se encuentra en su loco y peculiar elenco. Tenemos a la Kunoichi, que es masoquista, lesbiana y algo yandere, obsesionada con Chizuru, la Kunoichi que atrae la mala suerte caricaturescamente, manifestando desastres a sus alrededores, a menos que, bueno, la acosadora y delirante estudiante de secundaria, y del opening, la última chica parece ser una tsundere, y de los 4 episodios vistos es definitivamente un muy bien producido y entretenido buen rato, que también se vuelve adorable en momentos por esa dinámica entre los personajes principales, y si logra mantener ese equilibrio de ser tonto y al mismo tiempo logran progresar su lado romántico, el potencial de que la serie siga siendo agradable de ver semanalmente es bastante alto, y definitivamente la veré por completo. Gracias por llegar hasta este punto en el video. Por favor dejen un comentario, una suscripción, un like o un dislike en la parte inferior. Ayudaría tremendamente para crecer el canal, que tiene como segunda meta llegar a 500 suscriptores. Y hasta la próxima.